Hola, buenos días a todos. En este mini vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar la función de cuantiles empírica para modelizar, para asignar modelos a nuestras variables aleatorias mediante el QQplot. Bueno, de la función de cuantiles empírica habíamos calculado en el vídeo anterior, pues lógicamente que el punto en la muestra ordenada x sub k en realidad corresponde con el cuantil de orden p sub k, que era esa probabilidad que habíamos reasignado a ese punto en la muestra. Es decir, x sub k era el resultado de la función de cuantiles empírica en el punto p sub k. Es decir, podemos interpretar la muestra ordenada x1, x2, xn, entre paréntesis, recordamos, se podría interpretar como los cuantiles estimados, ¿vale?, mediante esa función de cuantiles empírica correspondientes a esas probabilidades p sub k. Pero claro, esos son estimados. La variable x tendrá un modelo de probabilidades, una función de cuantiles teórica, q de p, que no tiene por qué ser idéntica o corresponder perfectamente con este q gorro de p sub k. Sin embargo, lógicamente, los cuantiles estimados obtenidos mediante esta Q gorro tenderán a parecerse, ¿no?, a ser aproximadamente iguales a los cuantiles teóricos para esa misma probabilidad P sub k. Tanto más cuanto mayor sea el tamaño de la muestra. Es decir, de alguna manera, esos x sub k serán aproximadamente iguales a Q de P sub k. Bueno, si esto se cumpliera, entonces la representación gráfica de Q de P sub k frente a x sub k, teóricos frente a empíricos, pues representaría, digamos, mostraría una recta de pendiente 45 grados que pasará por el origen, que es justamente la ecuación que representa esta igualdad. Por tanto, podemos definir el gráfico cuantil-cuantil o QQplot como el gráfico formado por los puntos Q de P sub k, x sub k. ¿Vale? Ese gráfico puede servirnos, por tanto, para comprobar si un cierto modelo teórico Q de P es adecuado para la muestra que estamos tratando. Hay un pequeño problema, y es que los parámetros del modelo que están, digamos, incluidos en esta función de cuantiles teórica, en general son de valores desconocidos. Son los parámetros de la población de la X, del modelo de probabilidades. Es decir, no podemos representar gráficamente esto, puesto que Q de P contiene ciertos parámetros desconocidos. Sin embargo, afortunadamente, dichos parámetros suelen tener una dependencia lineal dentro de esta Q de P. Es decir, podemos de alguna forma representar Q de P como una función lineal A más B por Q0 de P, donde Q0 de P es una función ahora sí que solo depende de la probabilidad. A y B serían funciones que contendrían a los parámetros desconocidos del modelo. Por tanto, este Q0 de P sí es perfectamente determinable para cualquier probabilidad, y lo que vamos a optar es, entonces, por representar gráficamente Q0 de P sub k frente a x sub k. Ahora lo que ocurrirá será que la recta obtenida no va a ser una recta de 45 grados que pase por el origen. Será una recta cuya pendiente sea justamente el valor de B y cuya ordenada en el origen sea el valor de A. SA y SB podrán estimarse por mínimos cuadrados para ajustar la recta a la muestra. Por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos de cómo se haría esto en la práctica. Si la X suponemos que sigue un modelo exponencial de parámetro lambda, podríamos obtener la función de cuantiles teórica. Ya sabemos cómo hacerlo, bastaría con igualar la función de distribución a P, a la probabilidad P, y despejar el valor de X de esta función, de esta ecuación. Despejando la X, obtendríamos nuestra función de cuantiles teórica Q de P, que sería en este caso igual a 1 a menos 1 partido por lambda por el logaritmo de 1 menos P. Vemos aquí que efectivamente hay una parte de esta función que solo depende de P y otra parte que depende del parámetro desconocido lambda. Por tanto, Q0 de P en este caso podría ser menos el logaritmo neperiano de 1 menos P, y podríamos representar los puntos menos logaritmo de 1 menos P sub k frente a X sub k dentro de esa gráfica
qqplot. El parámetro o el coeficiente b, que es la pendiente de esa recta, sería en este caso 1 partido por lambda, y el coeficiente a ordenado en el origen no existe aquí, luego sería de valor 0. Otro ejemplo, si la x fuera normal, de parámetros muy sigma, pues sabemos evidentemente que no hay una expresión explícita para esta función de distribución f de x, ¿vale? Es lo que habíamos llamado, haciendo el cambio de variable x menos mu partido por sigma, pues justamente habíamos obtenido la normal 0,1 en este caso, ¿no? Entonces, la f de x sería la phi de x menos mu partido por sigma. Haciendo la inversa de todo esto, igualando a p y despejando la x, pues tendríamos de alguna manera que la x es igual a sigma por phi menos 1 de p más mu. ¿Vale? Esta phi menos 1 es justamente la parte de la función que solo depende de la probabilidad. ¿Vale? Podemos representar entonces ese q sub 0 de p como la phi menos 1 de p. Podríamos hacer la representación de los puntos phi menos 1 de p sub k frente a x sub k. Y ahora los parámetros b y a serían sigma y mu respectivamente, que podríamos de nuevo ajustar por mínimos cuadrados. Entonces, ese es el ajuste que vamos a hacer, el ajuste por mínimos cuadrados de este parámetro a este parámetro b, dentro de esta expresión que representa una relación lineal. Todo el mundo sabe, por cálculo, ¿no? Pues que la función que minimiza este método de mínimos cuadrados es la diferencia entre los puntos en la muestra y los puntos en la recta, elevada al cuadrado, para lo cual se resuelve el sistema de ecuaciones que viene dado por las derivadas parciales frente a y con respecto a b de esta expresión inicial. Entonces, estas son las mismas expresiones formalmente que las que se obtenían en el modelo lineal simple, con lo cual las expresiones finales de b y de a también coinciden en forma con las que obteníamos en el modelo lineal simple, con una pequeña salvedad, y es que ahora la x está dentro del eje el eje vertical, el eje de las y's, y q sub 0 es ahora el eje horizontal. Es decir, hay que tener cuidado con no confundir estas x con las de la expresión del modelo lineal que veíamos en su momento. ¿Vale? Pues así se calcularía la estimación de b y la estimación de a dentro de este qqplot, a partir de los cuales obtendríamos los parámetros del modelo. Vamos a continuar con el ejemplo que hemos ido siguiendo en estos vídeos anteriores, ¿vale? En el cual vamos a intentar aproximar un modelo gaussiano o normal. ¿Cómo haríamos? En principio tenemos que calcular las probabilidades p sub k según la expresión conocida de k menos 0,5 partido por n asociadas a cada elemento de la muestra. Esta muestra de tamaño 7, calculamos esas probabilidades y son justamente las que obtenemos aquí. Como observación hay que notar que las probabilidades de la primera parte de este vector son justamente las complementarias de las de la última parte del vector. ¿Vale? Al estar centrada, la normal en este caso, la normal 0,1, ¿no? Al estar centrada justamente en el valor 0, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Que los cuantiles entonces teóricos de un lado serían los opuestos de los del otro lado, ¿vale? Los obtendríamos a partir, por ejemplo, de la tabla 1 de la norma 0,1, o bien a partir de un cálculo mediante ordenador, ¿de acuerdo? El caso es que mediante el ordenador lo que se obtiene serían estos valores para los cuantiles de phi menos 1 para cada una de esas p sub k. Observamos, como hemos dicho, que los cuantiles son justamente los opuestos centrados en torno a 0, que es el correspondiente, en este caso, a la probabilidad 0,5. Es decir, solo hará falta calcular la mitad de ellos porque la otra mitad serán los valores opuestos. Bien, una vez que tenemos este valor de aquí, phi menos 1, que era la q sub 0 de p sub k, ya sí podemos representar gráficamente ese q sub 0 frente a los valores de la muestra. ¿Vale? Esa representación está aquí en forma de cruces, ¿vale? Para la muestra. Observamos efectivamente que tiene un cierto parecido con una línea recta, ¿vale? Los valores a y b de esa recta los calculamos por mínimos cuadrados de acuerdo a las expresiones vistas en la diapositiva anterior. Obtenemos b 2,37 y a igual a 5, ordenada en el origen.
¿vale? Es decir, estos serían los dos valores que corresponden para el modelo normal con sigma y con mu, ¿vale? De forma que podríamos admitir para esta muestra un cierto modelo normal de media 5 y desviación típica 2,37, si aceptamos que esta aproximación lineal en el qqplot es suficientemente buena. Bueno, pues esto es lo que quería presentar en este vídeo. Espero que haya quedado más o menos claro cómo modelizar variables con el qqplot. Nos vemos en el siguiente mini vídeo. Adiós.